Ok, voy a poner una presentación. Leí un mensaje, y bueno, vi un mensaje, no alcancé a leer. Ok, bueno, pero sí me escuchan todos, ¿no? No tienen problemas con el audio. No, profe, se escucha correctamente. Sale, pues. Bueno, esperemos que se unan más compañeros. Voy a iniciar para ir avanzando y no pasarme del tiempo que les dije, que dura exactamente una hora, porque inmediatamente después tengo otra sesión con sus compañeros del 302. Entonces, no me quiero pasar de ese tiempo. Todos estuvieron, espero que todos estén en el grupo de WhatsApp. En el primero que creé, no, en el segundo, el último, el más reciente. Ahí he estado subiendo información acerca de sus actividades, de sus evaluaciones y de cómo es que vamos a ir trabajando ya esta última parte del semestre, porque hoy ya estamos en la tercera evaluación y ya es la última parte. Sé que han sido cansados para todos, sé que ya todos estamos cansados, ustedes, nosotros también, pero bueno, ya falta menos que en un principio, ¿no? Hay que echarle ganas en esta última parte para que puedan obtener mejores calificaciones de las que ya han sacado en el primer parcial y en el segundo. Y si es que alguien no pudo aprobar alguno de los dos, pues todavía está en la jugada, ¿no? Quien reprobó uno de los dos parciales, todavía está en la jugada y todavía se puede recuperar. Entonces, aprovechen este último parcial para ponerse al corriente. No va a estar nada difícil, ya se los puse en el grupo de WhatsApp. Solamente van a ser 3 cosas que voy a calificar en este parcial. No más porque me he dado cuenta que algunos tienen problemas de conexión, o muchas situaciones, ¿no? Socioeconómicas que están pasando y entonces he considerado eso para que esta evaluación sea un poco más integral y que todos tengan la oportunidad de sacar en buenas calificaciones. Entonces, este tercer bloque se llama, bueno, tercer bloque o tercer eje, ¿no? Se llama lo que se siente pero no se ve, ¿sí? Fuerzas y campos. Y muchos, en algunos casos, todos hemos sentido alguna fuerza, aunque no la vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos en la carretera y de repente el chofer agarra una curva, pues sentimos que nos vamos de lado. Ahí estamos sintiendo una fuerza, aunque no la estamos viendo, ¿sí? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de ese tipo de fuerzas que sentimos, pero no vemos. Voy a avanzar en la presentación. Y antes de empezar con el contenido del tercer bloque, ¿sí? Aquí están los contenidos que vamos a ver a lo largo de este tercer eje, ¿sí? ¿Por qué se mueven las cosas, los campos y las fuerzas magnéticas y eléctricas? ¿Tienen efecto sobre mi cuerpo? Pues ya vamos a ver que sí. ¿Y cómo es que tienen ese efecto? ¿Cómo se orientan las especies animales que migran de un lugar a otro? Aún no se sabe a ciencia cierta esta pregunta, ¿cómo es que se orientan las especies? No, aún fíjense que después de tantos avances tecnológicos que tenemos en la actualidad, yo ya estuve investigando, estuve leyendo, estuve viendo documentales, a ciencia cierta no lo saben, ¿sí? Intuyen que algunas especies de animales tienen en su cerebro átomos que producen magnetismo y que a través de esos átomos o células es como se guían las especies, pero aún no se sabe ciencia cierta, pero esto también lo vamos a abordar a lo largo de este bloque. Dice, ¿se pueden mover cosas sin tocarlas? Sí, vamos a ver cómo. Y el concepto de campo, tipos de campo, relación entre fuerza y campo.
Esos son los contenidos que vamos a ver a lo largo de este bloque, y lo que ustedes tienen que aprender son estos puntos que están aquí, que dice que emplean el concepto de campo para describir una fuerza a distancia. Ahorita vamos a ver qué tipos de fuerzas existen. Atribuye características al campo magnético y eléctrico. Por cierto, ya saben que tienen que ir anotando, haciendo sus apuntes, entonces, por favor, váyanlos haciendo. Esta información ya la tienen, les repito nuevamente, fue lo mismo que les mandé por WhatsApp en el archivo PDF. Entonces, esto ya lo tienen, ¿no? Pero lo que vamos a ver después de esto, sí vayan haciendo sus apuntes. Infiere que el campo magnético se origina por un imán o por el movimiento de cargas eléctricas, representa gráficamente el campo magnético y el eléctrico, y construye el modelo de líneas de campo magnético. Estos son los aprendizajes de manera muy general. Lo que ustedes van a aprender es acerca del electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? ¿Cómo funciona? ¿En dónde está presente? Porque déjenme decirles que el electromagnetismo está presente en todo lo que nosotros usamos, absolutamente todo. Es más, nuestros sistemas de telecomunicaciones están basados en el electromagnetismo. Hablamos de computadoras, electromagnetismo. Hablamos de tablets, electromagnetismo. Hablamos de impresoras, electromagnetismo. Hablamos de licuadoras, electromagnetismo. Hablamos de cualquier máquina, es electromagnetismo. Hablamos de nuestro smartphone, celular, es electromagnetismo. Funcionan a través de electromagnetismo. ¿Sí? Entonces, todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor se relaciona con el electromagnetismo. Bien puede ser cómo se fabrica, porque todo se fabrica a través de máquinas, y todas las máquinas están relacionadas con el electromagnetismo, ¿sí? O bien porque utilizamos de manera natural sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, el electromagnetismo es una fuerza fundamental del universo, por eso es que está relacionado con todo. ¿Cuáles son esas 4 fuerzas fundamentales del universo aparte del electromagnetismo? Las otras 3 son la gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de fuerzas que existen. Entonces, déjenme avanzar. Bueno, esta es la escala, que ya también la tienen ahí en el archivo de WhatsApp, el proyecto transversal que lo entregan el día de mañana. Espero que ya lo hayan avanzado y que les falte muy poco para terminarlo, que vale un 30%. El experimento, que vale un 20%, ese experimento se los voy a publicar el día de mañana, tanto en WhatsApp por Classroom, para que estén al pendiente. Está bien interesante el experimento acerca del magnetismo. Y el tercer aspecto son lecturas con cuestionario. En este último parcial, en el segundo parcial, me di cuenta que creo que se les facilita más hacer cuestionarios por cuestiones de tiempo. Cuestiones de tiempo y recursos, ¿no? Porque un cuestionario lo contestas muy rápido y lo puedes hacer desde cualquier punto, una computadora, un celular. Inclusive se los mando por un archivo y también lo pueden contestar. Entonces, por eso es que puse lecturas con cuestionario. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Pues obviamente leer. Antes de responder un cuestionario tienen que saber o tienen que tener información, ¿no? Porque bien pudieran contestarlo así, pero pues eso no garantiza tener una buena calificación. Entonces, lo ideal y lo correcto es que lean antes de contestar un cuestionario. Esos son los 3 aspectos de esta evaluación, de esta tercera evaluación y última de este semestre. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, No. vamos a continuar. Ahora sí. Bueno, antes de pasar a esa diapositiva. El bloque se llama lo que se siente pero no se ve, fuerzas y campos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que conocer, como les decía, es qué son las fuerzas. O sea, si vamos a estar hablando de fuerzas que sentimos pero no vemos, pues lo primero que tenemos que conocer es qué es una fuerza. Entonces, ahorita vamos a hacer esta dinámica. La he estado aplicando con otros grupos, en otras escuelas, y me ha estado funcionando. Les voy a preguntar y van a levantar la mano ahí en la parte inferior derecha
está el icono de levantar la mano, ¿sí? Nada más que cuando ustedes levantan la mano, aquí en mi pantalla se tarda como unos 2 o 3 segundos en aparecer. Entonces, yo les pregunto, quien participe y esté correcto, les voy a ir dando décimas, ¿sale? Para que se animen a participar. Solamente les voy a pedir que al momento de terminar la clase me manden un mensaje de manera personal y me recuerde, profe, me debe 2 o 3 décimas las veces que hayan participado, ¿sale? Entonces, yo les pregunto, levantando la mano, ¿qué es una fuerza? Adelante, Itzel. Es una energía. Ok, pero ¿qué es una energía? Porque nos quedamos con la misma duda. Si una fuerza es una energía, no, defínenos qué es una energía. Ya lo vimos en el parcial pasado, qué es una energía. Ok, en lo que Itzel piensa, ¿alguien más que tenga un concepto de lo que es una fuerza? Aldair, Buenos días, profe. La fuerza podría ser una magnitud vectorial que mide la razón del cambio. muy bien, es una magnitud. Ya mencionaste algo importante, es una magnitud. Primero vamos a hablar qué es una magnitud. Adelante, Yasmín. Adelante, Yasmín. Es de una capacidad física. Ok, muy bien. Aldair y Yasmín, me recuerdan, por favor, de ahí ponerles su décima. Precisamente como dice Aldair, la fuerza es una magnitud física, ¿sale? Que es vectorial. Si recuerdan, vimos en un principio, en el primer parcial, los tipos de sistemas y también los tipos de magnitudes. Ok, Itzel, también me recuerdas poner tu décima ahí, cuando terminamos la clase. Entonces, les decía, en el primer parcial vimos lo que es un sistema físico y los tipos de magnitudes. Vimos que había magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bueno, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué una magnitud vectorial? Porque se puede representar por vectores. ¿Qué es un vector? Ya también vimos que es un vector. Un vector es una representación mediante una flecha o una línea de una magnitud, en este caso, la fuerza, ¿sí? Si nosotros quisiéramos representar la fuerza, ¿sí? En un papel, lo podríamos hacer a través de vectores, por eso es que es una magnitud vectorial, ¿sale? Entonces, resumiendo, una fuerza es una magnitud vectorial que nos ayuda a interactuar con los cuerpos o que interactúa con los cuerpos. Vamos a ver la presentación, ¿sí? Dice que en física denominamos fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo, ¿sí? Entonces, una fuerza es una interacción entre cuerpos. ¿Por qué es una interacción? Porque dice que es capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos sentados en nuestra silla, ¿sí? Y sin verlo estamos produciendo una fuerza con nuestra masa. Nuestra masa está interactuando con el peso, porque muchas veces confundimos esos conceptos. Muchas veces decimos, es que yo peso 100 kilos. No, tú no pesas 100 kilos. El peso se mide en newtons. Lo que tú estás midiendo es tu masa. La masa sí se mide en kilogramos. ¿Sale? Para calcular nuestro peso tendríamos que multiplicar nuestra masa por la constante de la aceleración, que es de 9.81 metros. Entonces, yo que peso 100 kilos por 9.81,
estaría pesando 980 newtons. Ese es mi peso, 980 newtons. Mi masa es de 100 kilos, ¿sale? Pero bueno, entonces, una fuerza es toda acción capaz de interactuar o de producir cambios en los movimientos de un cuerpo. Y aquí entra la primera ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué dice la primera ley de Newton? Que es la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento hasta que se le aplica una fuerza externa a él. ¿Sale? Aquí podemos, de esta ley podemos definir lo que es una fuerza. Es toda acción que interactúa entre los cuerpos. Así de sencillo. Ahora, ¿sí? Las fuerzas surgen, dice aquí, las fuerzas surgen a partir de las interacciones entre los cuerpos. ¿Qué tipo de interacciones? Bueno, pues aquí es donde entra la división de las fuerzas. Interacciones se refiere a cómo ellas están en contacto, por llamarlo así, ¿sí? Y aquí es donde entra la división de las fuerzas, como ya les decía, ¿sí? Primero, antes de pasar a la división de las fuerzas y de los tipos de fuerzas. Entonces, para resumir este concepto, las fuerzas causan, es decir, tienen dos efectos. Cambian el estado del cuerpo, es decir, pueden pasar de... Vamos a poner un ejemplo. Un balón que está en reposo, ¿sí? Un balón está en reposo en un partido de fútbol. Cuando alguien golpea el balón, ya aplicó una fuerza, es decir, interactuó con el cuerpo, en este caso el cuerpo es el balón, ¿sí? El futbolista lo golpeó y cambió su estado de posición, de reposo a movimiento, ¿sí? Y entonces aquí entran estos efectos. Las fuerzas pueden tener dos efectos en los cuerpos: deformar los objetos y cambiar el tipo de estado. El ejemplo que yo les estoy poniendo produce un efecto de cambio en el movimiento. Pasó de estar en reposo a ponerlo en movimiento. ¿Sale? Ahora, ¿cómo es que deforman los objetos? ¿Una fuerza puede deformar un objeto? Sí. Agarren una hoja de su cuaderno, ¿sí? Y hagan la bolita y ya se deformó. Eso es lo que significa deformación, cambiar su estado natural, ¿sí? Eso es lo que produce una fuerza. Se deforman los objetos. ¿Qué objetos? Pues va a depender, porque no podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con un pedazo de metal o con un pedazo de madera. Necesitamos mucho más fuerza que nuestras manos, que las que tienen nuestras manos, para poder deformarlo, ¿sí? Bueno, entonces, o cambian el estado de reposo a movimiento o deforman los objetos. Esos son los efectos, ¿sí? Esos son los efectos que tienen la fuerza. Y dice aquí, si deforman el objeto, cambian de forma, lo que yo les decía. Puede ser permanente o puede ser temporal. En el caso que yo les puse de las hojas, pues este es permanente porque aunque nosotros la agarramos, la hacemos bolita, y aunque después se pueda volver a estirar, ya no va a quedar igual, va a quedar toda arrugada, entonces ya es una deformación permanente, ¿sí? A eso se le conoce como un cuerpo plástico. Ya les iba a decir puerco plástico, pero no es puerco, es cuerpo plástico, ¿sale? Entonces, todo aquel cuerpo que se deforma, pero ya no vuelve a su estado natural, se le conoce como cuerpo plástico, ¿sí? Pero los que se deforman y sí pueden regresar a su estado natural, ¿sí? Los que se deforman y sí pueden regresar a su estado natural se les llaman cuerpos elásticos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner en mi cámara, ahí me vendría todo, ¿no? Por ejemplo, esta liga. Yo la estiro, ya la deformé, ya cambió su estado original. Este es su estado original. Pero si yo le aplico una fuerza, ¿sí? En este caso estoy aplicando la fuerza con mi mano, la estoy deformando. Este es un efecto de una fuerza, ¿sí? Si yo la suelto, regresó a su estado original. Este se le llama como un cuerpo elástico, ¿sale? Ahora, el ejemplo que yo les ponía
de una hoja, ¿no? Ya la hice bolita. ¿La puedo regresar? ¿La puedo estirar otra vez? Sí, nuevamente, aquí está. Pero ya está toda arrugada, ya no regresó a su estado original. Entonces, este es un cuerpo plástico. Y estos son efectos que produce la fuerza al interactuar con los cuerpos. ¿Vale? Bien, voy a regresar a la presentación. Entonces, estos son los efectos que producen las fuerzas. Ya vimos que la fuerza, como nos dijo su compañero, es una magnitud vectorial. Ya vimos por qué es vectorial, porque se representa con vectores. Y los vectores deben de cumplir ciertas características. 3 son las más importantes y las indispensables. Debe de tener intensidad o magnitud, ¿sí? Debe tener dirección, la dirección se refiere al ángulo, y debe de tener sentido, tiene que ser positivo o negativo. A eso se refieren las características de los vectores. Y ahora sí, por último, lo que les estaba mencionando, ¿sí? Que estas fuerzas surgen a partir de interacciones y de estas interacciones se pueden dividir o se pueden clasificar dos tipos de fuerzas. Las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. Aquí nos indica la gravedad y el magnetismo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver a detalle cuáles son esos tipos de fuerza, ¿sí? En el ejemplo que yo les puse, ¿qué tipo de fuerza cree que sean? ¿De contacto o de a distancia? En este, donde yo estiro la liga. ¿De contacto? Estoy viendo contacto porque la estoy tocando, ¿no? Estoy teniendo un contacto con ella, por eso se llaman fuerzas de contacto. Ahorita vamos a ver qué tipo de fuerza es esta que yo estoy aplicando en esta liga. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí antes de avanzar en la presentación? Ok, muy bien. Entonces voy a avanzar. Bueno, vamos a ver primero las fuerzas de contacto, ¿sí? Dice que las fuerzas de contacto son aquellas que se presentan cuando dos o más cuerpos se encuentran en contacto físico, como les dije hace rato. Por eso se llaman de contacto, pues porque se tienen que tocar, ¿sí? Si no se tocaran, entonces serían fuerzas a distancia. Y ahorita vamos a ver por qué son fuerzas a distancia y cómo funcionan. ¿Sí? Se identifican porque son de naturaleza electromagnética. Bueno, dentro de estas fuerzas de contacto, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes tipos de fuerza. Está la fuerza normal, ¿sí? Está la fuerza de tensión, está la fuerza de fricción y está la fuerza elástica. A ver, yo les pregunto, ahorita que ya conocieron cuántos tipos de fuerza de contacto hay, qué tipo de fuerza estoy aplicando en este ejemplo de la liga? ¿Sería de fricción o de razonamiento? De fuerza. Rozamiento. Rozamiento. No. Ahorita vamos a ver por qué no. Fíjense, vamos a ir viendo las definiciones de cada una de las fuerzas. Entonces, vamos a empezar con la fuerza normal. Y la fuerza normal, sí, es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo cuando se encuentra apoyado en ella. Y la ejerce de manera perpendicular. Es decir, ahorita nosotros estamos sentados en una superficie que es nuestro piso, ¿sí? Ese piso está ejerciendo una fuerza sobre nuestra silla sobre la cual estamos sentados, ¿sí? Esa fuerza que está ejerciendo ese piso hacia arriba, porque dice que es perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, esa fuerza, aunque nosotros no la veamos, pero se está ejerciendo, ¿sí? Esa fuerza se le conoce como fuerza normal. Entonces, cualquier objeto que esté sobre una superficie, vimos el ejemplo de nuestra silla, pero aquí nos están mostrando otro. Tenemos un plano inclinado que es la superficie y tenemos una caja, ¿sí? Esta superficie, que es el plano inclinado, está ejerciendo una fuerza normal
que va hacia arriba, como les dije, porque forma un ángulo de 90 grados y es perpendicular sobre esta caja. Esa es la fuerza normal, ¿sale? Ahora, la fuerza de fricción, que es la que nos dijo su compañera, y ahorita les voy a explicar por qué en el ejemplo que yo les puse de la liga, no es una fuerza de fricción. Dice que la fuerza de fricción se presenta cuando dos cuerpos están en contacto y dicha fuerza es paralela o tangente a las dos superficies. Entonces, voy a regresar a mi cámara para explicarles por qué no es una fuerza de fricción. Dice que es cuando dos cuerpos están en contacto. Y sí, tenemos dos cuerpos que están en contacto. Pero dice que la fuerza debe de ser paralela. En este caso, ¿es paralela? Fíjense bien, yo tengo una fuerza hacia la derecha, pero también tengo una fuerza hacia la izquierda. Entonces, ¿es paralela o no? Vean, derecha, izquierda. Tengo dos fuerzas. ¿Es paralela? ¿Hay alguien ahí que me responda? Sí, profe, aquí estamos. Entonces díganme si son fuerzas paralelas o no. Es que ya no alcanza a ver muy bien la imagen. Ok, bueno, no es una fuerza de fricción porque no hay una superficie con la que la fuerza sea paralela, ¿sí? La fuerza de fricción, como su nombre lo dice, todos sabemos que, por ejemplo, yo froto mis manos y tengo una fricción, ¿no? Tengo una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia abajo, pero tengo una superficie que la está tocando, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, lo que estoy haciendo es generando calor por medio de la fricción, porque están rozando, por eso también se llama fuerza de rozamiento, porque están rozando mis manos, ¿sí? Y déjenme decirles y aclararles, yo quería que ustedes solitos llegaran a esa conclusión, pero creo que tienen problemas de entendimiento con el audio o algo así que dijo su compañero. Entonces, déjenme decirles algo. Realmente, en este ejemplo, sí también existe una fuerza de fricción, pero yo quería que ustedes lo descubrieran. ¿Por qué? Porque mis dedos, al estar tocando esta parte de... Déjenme cambiar a la cámara. Mis dedos, al estar tocando esta parte, ¿sí? Están teniendo contacto y están teniendo un rozamiento. Entonces, en este punto, exactamente en este punto, donde yo agarro la liga, en este punto sí hay fricción y de este otro también, pero la fuerza que se está aplicando, cuando yo estiro la liga, es otro tipo de fuerza. Ahorita vamos a ver cuál es esta fuerza que se está aplicando cuando yo la estiro. Bueno, voy a regresar a la presentación y voy a avanzar. La fuerza de fricción, déjenme aclararles, esto es importante. La fuerza de fricción siempre va a existir en la realidad. Todos los cuerpos se están tocando, aunque nosotros no lo veamos. Por ejemplo, un avión, pudiéramos decir, pues es que no está tocando nada. No, sí está tocando el aire y está teniendo fricción con el aire. ¿Sale? Entonces, en la realidad, la fricción siempre va a existir, pero generalmente en los cálculos matemáticos, cuando nosotros los hacemos, que en este semestre no me quise meter mucho con el área matemática, porque de por sí es difícil aprender a distancia y si les meto matemáticas, pues se les va a complicar más, ¿no? Pero bueno, en la realidad, la fuerza de fricción siempre va a existir, pero les decía, en los cálculos matemáticos,
generalmente para que esta fuerza de fricción no nos dé problemas, en algunos casos se desprecia, es decir, no se toma en cuenta. ¿Sale? Voy a avanzar. Ahora sí, tenemos una fuerza de tensión y dice que esta fuerza de tensión es la fuerza aplicada por un cuerpo de masa despreciable e inextensible sobre otro cuerpo para mantenerlo en equilibrio. Estas fuerzas se originan en objetos tales como varillas, cables, alambres, cuerdas, equilibrando las fuerzas externas aplicadas en sus extremos, oponiéndose al alargamiento de los mismos. Entonces, resumiendo todo esto, ¿qué es una fuerza de tensión? Es una fuerza que se opone al estiramiento. Eso es una fuerza de tensión. Y entonces, aquí tenemos, en el ejemplo que les puse de la liga, ¿sí? Tenemos una fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque esta liga se está oponiendo a que yo la estire. Entonces, se encuentra una fuerza de tensión. Pero también vamos a encontrar otro tipo de fuerza en este ejemplo, que es la siguiente, ¿sí? La fuerza elástica. La fuerza elástica es ejercida por objetos tales como resortes, que es el ejemplo que les estoy poniendo, que tienen una posición normal, fuera de la cual almacenan energía potencial. Por eso lo que dijo su compañera en un principio, que la fuerza es energía, es correcto, ¿sí? Pero yo les decía que nos definiera el concepto de energía para complementarlo, ¿no? Pero sí estaba en lo correcto. Una fuerza es energía. Entonces, dice, fuera de la cual almacenan energía potencial. Ya también vimos los tipos de energía. Hay energía cinética, la energía potencial, la energía mecánica. La energía potencial se refiere al potencial que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Bueno, dice, todo cuerpo elástico, por ejemplo, una cuerda elástica, reacciona contra la fuerza deformadora para recuperar su forma original. Entonces, en este ejemplo, tenemos una fuerza de tensión, que es la fuerza que se está oponiendo al estiramiento, pero también tenemos una fuerza elástica. ¿En dónde se encuentra la fuerza elástica? Cuando yo la suelto. Cuando yo suelto esta liga, lo voy a hacer un poquito más lento. Cuando yo la suelto, regresa a su estado original. La fuerza que la regresa a su estado original se llama fuerza elástica. Y la fuerza que se opone al estiramiento se llama fuerza de tensión. ¿Alguna duda? Ahora sí, vámonos a las fuerzas a distancia. Y al contrario de las fuerzas de contacto, pues las fuerzas a distancia, obviamente, como su nombre lo dice, son aquellos cuerpos son aquellas que ejercen los cuerpos sin la necesidad de estar en contacto físico, ¿sí? Esas son las fuerzas a distancia. Dentro de estas fuerzas a distancia vamos a encontrar 4, ¿sí? La fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, que después vamos a ver que esta es una sola, ¿sí? La fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Vamos a ver la primera, y es la que absolutamente todo en esta tierra, nuestro cuerpo, nuestro coche, nuestra casa, nuestro vaso, nuestra silla, todo, absolutamente todo en nuestra tierra, en nuestro planeta Tierra, siente esta fuerza gravitatoria, ¿sí? Y dice que esta fuerza gravitatoria es la fuerza ejercida por la acción entre objetos debido a su masa. Es decir, que nuestro cuerpo, como tiene una masa, está interactuando con la masa de la Tierra. Por eso es que nuestro cuerpo se mantiene, voy a ponerlo de esta forma, se mantiene pegado a la superficie, es decir, al suelo, por la fuerza de gravedad, ¿sí? Si nosotros estuviéramos mucho más arriba, por ejemplo, en la punta del monte Everest, nuestra gravedad sería igual o menor. Yo les pregunto, ¿qué piensan? ¿Que sería igual o menor?
la fuerza de gravedad sería igual o menor. ¿Sería menor? Sí, sería menor. ¿Por qué sería menor? Porque entre más nos alejamos del centro de la Tierra, ¿sí? Entre más nos alejamos del centro de la Tierra, esa constante o esa magnitud de la gravedad va disminuyendo. Por eso aquí nos hablan de una distancia. Entre más distancia, menos atracción. Entre menor distancia, mayor es la atracción, ¿sí? Tendríamos que hacer algunos cálculos, sí lo podemos hacer, tal vez ya no en este semestre, y creo que ya no tienen física después de este semestre, pero podríamos calcular el valor de la gravedad en la punta del Monte Everest. Eso es muy fácil. Bueno, entonces, esta fuerza de gravedad ocurre debido a las masas de los cuerpos, pero también a las distancias que se encuentran en esos cuerpos. Y nos ponen el ejemplo aquí de la Tierra con la Luna, ¿no? La masa está atrayendo a la Luna. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a nuestro satélite natural, que es la Luna, a esa distancia? Pues la fuerza de atracción o la fuerza gravitatoria, ¿sí? Al igual que nuestro cuerpo se mantiene en la superficie por la fuerza gravitatoria. Y esa es una fuerza a distancia que todos sentimos, pero que nadie ve. A diferencia de las otras que, si por ejemplo voy a volver al mismo caso, todos podemos ver esto, todos podemos ver que yo la estiro, ¿sí? Tal vez la fuerza no, pero sí el efecto. ¿Cuál es el efecto? Pues el estiramiento. Pero en el caso de la gravedad, no la podemos ver, solamente la podemos sentir. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una fuerza a distancia y una fuerza de contacto. Voy a regresar a la presentación. Bien, ahora tenemos la fuerza eléctrica, ¿sí? Y esta fuerza eléctrica se presenta entre cargas eléctricas. Y dice que es la acción de dichas cargas provoca una interacción electrostática a partir de la cual se producen naturalmente fuerzas de atracción o de repulsión, dando origen al campo electrostático. Y antes de darles la explicación y antes de decirles qué es esta fuerza eléctrica, quiero comentarles algo importante. Todas estas fuerzas que estamos analizando se encuentran en la naturaleza. El hombre no inventó nada, ¿sale? El hombre simplemente lo descubrió. Y a partir de su descubrimiento hubo muchos científicos que aportaron grandes cosas a la física. Newton, Pascal, Oersted, Maxwell, muchos, que ellos no inventaron nada, simplemente descubrieron estas fuerzas. ¿Por qué? Porque todas estas fuerzas están en la naturaleza. Y una muestra de ello, de esta fuerza eléctrica, porque el hombre tampoco inventó la electricidad, déjenme decirles, el hombre no la inventó, lo que hizo fue descubrirla. Son dos cosas muy distintas, porque la fuerza eléctrica se encuentra en la naturaleza. Y el ejemplo más claro de eso es cuando llueve, ¿sí? Cuando llueve, y todos hemos visto, ahí hasta nos da miedo a veces cuando cae un rayo, ¿sí? Entonces la fuerza eléctrica se encuentra en la naturaleza. El hombre no la inventó. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra casa como energía eléctrica, la producimos a través de movimientos naturales o movimientos que fueron copiados de la naturaleza. Entonces el hombre copia lo que encuentra en la naturaleza. Esta fuerza eléctrica se produce de manera natural entre partículas, un intercambio de partículas. Por eso cuando llueve, vemos que las nubes se empiezan a poner negras y grises, y entre blancas, grises y negras. ¿Por qué? Porque en ese fenómeno hay un intercambio de partículas que se encuentran en el aire. Y entonces se genera un intercambio de partículas tan grande que cuando ya no
hay más almacenamiento de ese intercambio, ¿sí? Pues se tiene que liberar la energía. ¿Y cómo se libera? Con un rayo. Y ahí se produce la fuerza eléctrica. ¿Sale? Voy a continuar. Después tenemos estas fuerzas, esta fuerza nuclear débil, ¿sí? Dice que esta fuerza es importante en la velocidad de algunas reacciones nucleares que ocurren en el universo. También está presente en el origen de las explosiones volcánicas. Esta fuerza nuclear débil y la siguiente, que es la fuerza nuclear fuerte, les voy a leer cuál es la fuerza nuclear fuerte. Dice que esta fuerza mantiene unidos los protones en el núcleo. A pesar de la fuerza de repulsión eléctrica, se caracteriza por ser un centenar de veces más intensa que la fuerza electromagnética y gracias a ella los nucleones, es decir, protones y neutrones, permanecen unidos. Algunas características importantes de estas fuerzas se mencionan enseguida. Presentan un alcance infinito, son de muy corto alcance y no interactúan con otros núcleos cercanos. Bueno, ¿a qué se refiere esta fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil? Estas fuerzas estudian o se producen, mejor dicho, se producen en el intercambio de las subpartículas atómicas. Estas fuerzas nos han ayudado mucho, sobre todo en el área de los dispositivos electrónicos, la física cuántica. Gracias a la física cuántica tenemos discos duros, gracias a la física cuántica tenemos nuestros smartphones que pueden almacenar una gran cantidad de información. Todo esto se debe a la física cuántica y a las fuerzas nucleares, ¿sí? ¿Cómo es que estas fuerzas interactúan? Es algo complicado de entender porque las partículas, al contrario de los cuerpos que nosotros conocemos, no se pueden, por ejemplo, una pelota la pateamos y podemos calcular en dónde va a caer, ¿sí? Eso es física clásica o física o mecánica clásica, como se le conoce. Pero una partícula produce una fuerza que no podemos predecir. Aún en esta área falta mucho que estudiar y mucho que descubrir dentro de la física nuclear. Entonces, lo que sabemos es limitado y lo que sabemos nos ha ayudado hasta el momento. Por ejemplo, les ponía o les decía de los circuitos electrónicos, el disco duro, la computadora, nuestros smartphones, que gracias a estas fuerzas nucleares, sí, se puede generar se puede guardar mucha información. Y por último tenemos a la fuerza magnética, ¿sí? Y esta fuerza magnética se refiere a la distribución de fuerzas electromagnéticas debido al movimiento de las cargas que se mantienen en movimiento. Estas fuerzas surgen cuando se mueven partículas cargadas, tal como ocurre con los electrones, es decir, se parece mucho a una fuerza eléctrica, porque también estamos hablando de partículas y también estamos hablando de intercambio de partículas que van a producir el magnetismo, ¿sí? En el caso de los imanes, el movimiento produce líneas de campo magnético que salen y vuelven a entrar al cuerpo generando magnetismo. Entonces, un ejemplo que todos hemos visto de una fuerza magnética, pues es un imán, ¿sí? Un imán, si por ejemplo lo acercamos con otro imán, aquí tengo imanes, déjenme ponerme ese ejemplo. Voy a pasar a mi cámara, ¿sí? Tengo dos imanes, ¿sale? Estos dos imanes están, no sé, ustedes no lo ven, pero yo sí lo siento, porque se están atrayendo. Entonces, si yo lo suelto, se van a pegar, ¿ya vieron? Ahí está la fuerza magnética, que es una fuerza de atracción, pero también podríamos tener una fuerza de repulsión, porque si se dan cuenta en la imagen, voy a regresar a la diapositiva, si se dan cuenta en la imagen, dice que un imán está compuesto por campos, y estos campos tienen un polo norte y un polo sur. Estos campos y estos polos son los que producen el campo magnético.
¿Cómo es que lo producen? El campo, las líneas del campo, del polo norte, perdón, salen y regresan a través del polo sur. Así es como funciona un imán y así es como se atraen. Ahora, otro ejemplo bien claro de una fuerza magnética que no nos damos cuenta, pero está ahí, pues es nuestro planeta, ¿sí? Nuestro planeta tiene un campo magnético y también tiene polos magnéticos. Tiene un polo norte y tiene un polo sur, que muchas veces los confundimos con los polos geométricos y no se encuentran en la misma dirección. Muchas veces pensamos que el polo norte también es el polo magnético de la Tierra y no es así. El polo norte geográfico es donde se encuentra Canadá, Groenlandia, Alaska y toda esa parte que conocemos. Ese es el polo norte geográfico. Pero realmente el polo, ¿sí? El polo magnético es el polo norte geográfico. Bueno, no los quiero confundir. Entonces, el ejemplo que yo les quería poner es que nuestra Tierra tiene polos magnéticos y estos polos magnéticos muchas veces nos protegen de la radiación que produce el Sol, ¿sí? ¿Cómo nos protegen? Pues les dije que había fuerzas de atracción y de repulsión, ¿no? Entonces, cuando viene una gran radiación del Sol, lo que hace la Tierra, déjenme cambiar a la cámara, lo que hace la Tierra es presentar una fuerza de repulsión, es decir, imagínense que es la radiación que viene del Sol, es nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y entonces viene y si se dan cuenta, yo de aquí ya no pude pasar porque se están repeliendo. Tal vez ustedes no lo puedan sentir, pero yo sí con mis manos. Lo que hace la Tierra es repeler eso y sale expulsado hacia el espacio. Ahí es cuando se producen las auroras boreales. Esas imágenes que todos han visto en películas y hasta imágenes de el cielo color verde, azul, entre azul y verde, son auroras boreales y se producen por el electromagnetismo que genera la Tierra con el electromagnetismo que irradia el Sol. ¿Sale? Entonces, esas son las fuerzas magnéticas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Sale pues. Bueno, ya se acabó la presentación y si no tienen dudas, esto sería todo el contenido que vamos a ver el día de hoy. Entonces ya saben qué es una fuerza. ¿Cuántos tipos de fuerzas hay? ¿Cuántos tipos de fuerzas hay? 2, a distancia y por contacto. Muy bien, María Lisset. ¿Alguien más que me diga cuáles son las fuerzas de contacto? Podría ser fricción, tensión y elasticidad. Muy bien, te faltó ahí la fuerza normal, pero estuvo muy bien al aire. ¿Y cuáles son las fuerzas a distancia? Podría ser el ejemplo del imán, ¿no, profesor? Ok, la fuerza magnética. ¿Cuáles son las otras fuerzas a distancia? La gravitatoria y la de electricidad, algo así se llama. Ok, la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica, y les falta una. Está la fuerza nuclear, la fuerte y la débil, ¿sale? Entonces, son 4 fuerzas a distancia, la que nos va a importar a nosotros en este contenido y de la cual vamos a hablar, va a ser la fuerza electromagnética, ¿sí? En esa fuerza nos vamos a centrar porque no podemos ver todas las fuerzas en este parcial, que son muchas y es mucha información y no nos daría tiempo,
¿sale? Entonces, la que nos vamos a centrar va a ser en la fuerza electromagnética. Esta fuerza, aquí la dividen en fuerza eléctrica y fuerza magnética, pero vamos a ver, ¿sí? Conforme avancemos, que esta fuerza eléctrica y fuerza magnética están totalmente relacionadas, ¿sí? Una produce la otra y viceversa. La fuerza eléctrica genera un campo magnético, pero un campo magnético puede producir electricidad, ¿sí? Entonces, por eso es que hubo una, ¿cómo le llamaron a la teoría? Porque en el año 1800 se estudiaban de formas diferentes. Se estudiaba por un lado la fuerza eléctrica y por otro lado la fuerza magnética. Pero fue Maxwell quien unificó, esa es la palabra correcta, unificó estas teorías, la teoría eléctrica y la teoría magnética, y así es como se produce la teoría o la parte o el área de la física que se encarga del electromagnetismo, porque ambas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, no pueden existir una sin la otra, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este parcial. El día de mañana, como ya les mencioné, les voy a publicar su experimento en donde van a empezar a experimentar con esta fuerza magnética, con un imán y ahí algunas cosas que van a hacer. Se van a dar cuenta de cómo funcionan estas fuerzas. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. Si no tienen ninguna duda, entonces esto sería todo por el día de hoy. Y manténganse atentos a las publicaciones, ya sea por WhatsApp o por Classroom. Les decía, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, ahorita en el chat, aquí por este medio, déjenme su número para poder agregarlo y que esté al pendiente de toda la información que les estoy publicando. ¿Sale? Entonces cuídense mucho y estamos en contacto. Ánimo, ya falta poquito, ya casi terminamos. Que tengan un excelente día. Igualmente, profesor. Muchas gracias, profe. Buen día. Cuídense. Muchas gracias, profe. Buen día. Excelente día.